pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. No, no. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar y todo lo que tengo y lo que soy. Y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Desde toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Saludo cordial a cada una de las personas que está siguiendo esta serie sobre el profeta Elías. Y continuamos hoy. Dejamos a nuestro héroe después de haber enfrentado a los profetas de Baal. Pero antes, démonos cuenta que la Biblia no oculta ni endulza la verdad sobre sus héroes. La Biblia nos da la historia completa, las proezas, las cosas buenas, las malas. Y cuando la Biblia describe a los grandes héroes del Antiguo y del Nuevo Testamento, habla y muestra toda la verdad, sus triunfos, pero también sus luchas, sus tentaciones, sus dificultades y aún sus derrotas. Ejemplo, cuando nosotros vemos la Biblia, en el caso de Noé, construyó el arca, pero también nos muestra cómo Noé se emborrachó y fue expuesto ante sus hijos. Hablemos de Abraham, el padre de la fe, pero también la Biblia nos muestra cómo en 2 ocasiones mintió sobre su esposa Sara para salvar su vida. Cuando la Biblia habla de Jacob, vemos sus grandes hazañas de fe, pero también cómo engañó a Esaú, su hermano, y a otras personas. Cuando la Biblia nos habla de Moisés, nos muestra cómo, guiado por Dios, abrió el mar Rojo, pero también nos muestra cuando Moisés asesinó a un egipcio, y el día que con enojo golpeó la roca, desafiando las palabras de Dios, que le valieron que no entrara a la tierra prometida. Cuando la Biblia nos muestra a David, el gran rey de Israel, venciendo a Goliat, pero también cometiendo adulterio y asesinato. Y cuando vemos a Pedro, nos lo muestra caminando sobre el agua, pero también nos lo muestra negando a Jesús 3 veces.
Entonces, cuando la Biblia muestra la imagen de sus grandes héroes, muestra todo, tanto lo bueno como los momentos oscuros de tristeza, de dolor, de depresión, de derrota y aún de pecado y tentación. Y eso es lo que vamos a mirar en este día sobre el profeta Elías. Inmediatamente después de la historia de su mayor victoria ante los profetas de Baal y Acera, es algo muy interesante cómo llega a lo más alto de su ministerio, de su obra, pero inmediatamente una caída vertical. Esta es la historia del colapso personal de Elías, que lo lleva a un momento de desánimo, de desaliento, de depresión. Y algún escritor llamó a este episodio la crisis nerviosa de Elías. Y es una buena descripción de lo que vamos a leer a continuación. Pero antes, les recuerdo qué es lo que ha sucedido. Elías llega ante el rey Acab, se citan en el monte Carmelo 450 sacerdotes de Baal, 400 de Acera, y empieza la confrontación. Durante horas, los 850 profetas danzan, gritan, llaman a su Dios para que descienda fuego del cielo y consuma la ofrenda que está en el altar. No sucede nada. Aún se cortan sus espaldas, brota sangre, pero nada sucede. Elías tiene ahí la ofrenda, le rocea agua, mucha agua, 3 veces, hace una oración sencilla a Dios e inmediatamente desciende fuego del cielo y consume la ofrenda. Y el pueblo de Israel entonces grita y se postra y dice: el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. La historia entonces nos muestra cómo todos estos profetas, sacerdotes de Acera y de Baal, todos fueron eliminados. La historia entonces termina donde Acab regresa donde Jezabel, ¿sí? Pero Elías está tan entusiasmado que, aunque va a pie, corre de tal manera que llega primero que Acab, que va en su carro. Y uno pensaría que los próximos capítulos serían de Elías llegando donde el pueblo, regocijándose con el pueblo, haciendo sacrificio, predicando sobre el arrepentimiento y la nueva vida. Pero eso no es lo que pasa. Sorprendentemente, Elías termina lejos. Termina en la región de Jezreel, al sur, muy, muy lejos, cientos de kilómetros, escondiéndose en una cueva y orándole a Dios, pidiéndole a Dios que le quite la vida. Esta es la historia de la batalla de Elías contra la depresión. Todos entendemos que la depresión es un problema importante en nuestro tiempo. Los expertos dicen que 4 mujeres de cada 10 van a sufrir depresión clínica y 1 de cada 10 hombres también lo va a sufrir. Pero los investigadores atribuyen a esa diferencia numérica el hecho de que los hombres somos mucho menos propensos a admitir nuestros problemas y mucho menos propensos a buscar ayuda. La depresión le cuesta millones y millones y millones de pesos por incapacidades en nuestro país a las empresas. Y hay muchas causas para la depresión. Y estas causas a medida están interrelacionadas, no solamente una.
está el estrés, la dificultad en las relaciones personales, los problemas médicos, la mala alimentación, los traumas, los factores genéticos, y los síntomas incluyen tristeza persistente, sentimientos de desesperanza, pérdida de energía, dificultad para concentrarse, y esto abarca a todos los sectores de la sociedad. Nadie está exento, y no es una cuestión de coeficiente intelectual, si son profesionales o si no lo son, si tienen o no tienen dinero. Ataca a cualquier edad y en cualquier clase social. Y muchas personas importantes a lo largo de la historia han luchado contra los sentimientos de depresión. Muchos de ustedes conocen o han escuchado al gran predicador inglés Charles Spurgeon. Él, además de ciertas enfermedades que tenía, él abiertamente contaba y a menudo decía que luchaba contra la depresión, que había momentos donde sus enfermedades, aunado con la depresión, lo llevaban a no querer hacer absolutamente nada, y con un sentimiento de inutilidad, depresión y desaliento que lo llevaba a aislarse hasta 3 meses. Cuando miramos entonces todo este tema de la depresión, uno de los momentos que trae más depresión a las personas es cuando se logra el éxito en algo. Y esto es algo muy particular. Cuando por fin se cumple una meta donde uno ha trabajado mucho, ha invertido esfuerzo, tiempo, dinero, y llegamos y se alcanza esa meta, uno se imaginaría que sería un tiempo muy especial, pero sucede todo lo contrario. En muchos casos, generalmente es al revés. En lugar de estar en esa altura de éxtasis, hay una gran depresión, un bajón en el ánimo terrible. Por eso, la historia de Elías, que vamos a analizar en este momento, tiene mucho que enseñarnos hoy sobre este tema. Y la Biblia registra esta historia para beneficio de todos nosotros, y mucho más en este tiempo que estamos viviendo, en este año tan particularmente difícil. Porque tarde o temprano, a cualquiera de nosotros nos puede llegar un tiempo de depresión. La historia entonces sobre la depresión de Elías comienza de esta manera. Lo invito para que por favor abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, y vamos a estar mirando desde el versículo 1 hasta el 9. Primero quiero leer los 3 primeros versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Podemos imaginarnos que Jezabel está ansiosa que llegue Acab, el rey, su esposo, para que le cuente qué es lo que ha sucedido en el Monte Carmelo. Y de pronto estaría muy ilusionada porque ya estaba lloviendo sobre Israel. ¿Qué pasó con los profetas de Baal? La respuesta de Acab es: todos están muertos. El Dios de Elías ganó y Baal fue derrotado.
¿Cuál fue la reacción de Jezabel? Terrible, dice el versículo 2. Así me hagan los dioses. Fue la razón que le mandó a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Sentencia de muerte. Esa fue la reacción de Jezabel. Shakespeare, en uno de sus escritos, dijo una vez que el infierno no detiene la furia de una mujer despreciada. Ahora Jezabel se va a desquitar y envía este mensaje a Elías. Y creo que es la frase donde dice mañana a esta hora lo que le llegó a Elías. Mire, mañana Elías, a esta hora, te cortaré a ti la cabeza. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Muy interesante la respuesta de Elías. Primero, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Miedo. Esa fue la respuesta de Elías. Tuvo miedo, tuvo duda. Y se pregunta uno, ¿por qué tener miedo a esta mujer? Si Elías acaba de ver un milagro que Dios ha hecho. Pero sintió eso, miedo y duda. Segundo, su reacción fue impulsiva. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. O sea, no meditó, no pensó, no oró, no analizó nada. Fue una reacción impulsiva. Salió corriendo. Estaba tan asustado que quería irse lo más lejos de Jezabel, de la tierra de Jezreel, y huye a la tierra de Beerseba. Jezreel es tierra de pastizales. Beerseba está en el desierto. Reacciona impulsivamente. Tercero, quería estar solo. Mire lo que dice ahí. Y dejó allí a su criado. Tremendo error. Ese fue un gran error. Lo único que necesitas, que más necesitas, es alguien que le acompañara. Pero deja a su sirviente y él se aventura en el desierto y se va solo. Cuando estás dominado por el miedo, por la duda, quieres huir y estar solo. Cuarto, se dejó controlar por los pensamientos oscuros. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se sentía lo peor, fracasado totalmente. Ya he tenido suficiente. Está lleno de autocompasión, preso del miedo, de la duda. Lo único que quería era escapar de sus problemas. Y se fue llenando de pensamientos negativos, oscuros. Pero, cuidado, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Antes de criticarlo, antes de juzgarlo, póngase en los zapatos de Elías. Pongámonos en los zapatos de Elías. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos hecho lo mismo? ¿Recuerda usted un personaje en el Nuevo Testamento que temporalmente también perdió su fe y su orientación?
Les recuerdo, Juan el Bautista. El que cuando vio a Jesús que dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en un momento, días después, fue llegado a la cárcel. Y allí envió a preguntarle a Jesús, ¿es usted el que esperábamos o va a venir otro? Si usted no ha tenido la experiencia, y ojalá que nunca la tenga, de estar tras las rejas en una cárcel, uno no puede entender lo que es una prisión, porque no hay un lugar más oscuro y más desmoralizador que una celda de prisión. Eso es algo deshumanizante. Sé un poco de esto porque hubo un tiempo donde me tocó inspeccionar las cárceles de La Picota, La Modelo en Bogotá y Ternera en Cartagena. Y es terrible un sitio de esos. Usted puede ver cualquier cantidad de películas sobre las prisiones, pero al final de la película usted se levanta, va a la cocina, se sirve su refresco y come algo. Pero una persona privada de la libertad durante años y años no lo puede hacer. La cárcel es una experiencia desorientadora. Por eso Juan el Bautista envía a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era. Y recuerden lo que Jesús dijo de Elías. Él es el Elías que había de venir. Y es interesante cómo ambos hombres, Elías y Juan el Bautista, lucharon contra la depresión y contra las dudas. Con la gente Juan el Bautista era valiente, era un león, pero cuando estaba en la cárcel comenzó a perder la fe. Ahora tenemos aquí a Elías, el gran hombre de Dios, con una caída en espiral hacia el fondo, lleno de pensamientos oscuros de autocompasión. Desde el versículo 5 hasta el 9, seguimos leyendo qué pasó con Elías. Y echándose debajo de un árbol se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es muy interesante que analicemos ¿qué fue lo que llevó a Elías? ¿Qué fue lo que lo llevó a esa ruptura, a esa crisis, a esa depresión? A huir, a querer morirse, a estar lejos de todo, no estar con nadie. Y lo primero que uno analiza es que él estaba sobrecargado mentalmente. Es posible que una persona, usted o yo, estemos sometidos a tanta presión durante tanto tiempo que eso es como un resorte que se estira y se estira hasta que en un momento se rompe. Miremos la carrera de Elías, que es muy, muy rápida. Está en las montañas de Galaad. Vaya donde el rey Acab. Del rey Acab, vaya al arroyo de Querid. Del arroyo de Querid, vaya a Sarepta, allá con la viuda. Después, la resurrección del niño que había fallecido. De ahí nuevamente al Monte Carmelo. Del Monte Carmelo otra vez a Jezreel. Ha sido una crisis tras otra. Porque es una crisis.
Un hombre que es de la montaña ir donde el rey, eso da crisis. Estar meses en un arroyo escondido, crisis. Meses viviendo en la casa de una viuda cuando no había sino aceite y harina. Crisis cuando toca que enfrentar a todo este ejército de sacerdotes de Baal. Y llega un momento dado donde la fatiga mental, nos vuelve cobardes a todos. ¿Por qué? Porque todo mundo, toda persona, usted y yo, tenemos un límite. Cada uno. Y es bueno darse cuenta cuando se está llegando a ese final de ese límite. Y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, y tengas en cuenta lo siguiente. No eres tan inteligente como crees que eres, ni yo tampoco. No eres tan ingenioso como crees que eres, yo tampoco. Tú no eres tan bueno bajo presión como crees que eres, y yo tampoco. No eres tan fuerte como crees que eres, y yo tampoco. No eres tan sabio como crees que eres, tampoco lo soy yo. El roble más grande y poderoso fácilmente es derribado cuando golpe a golpe con una pequeña hacha se golpea en el punto exacto. Y una persona sobrecargada mentalmente, hay un momento donde ya no da más. Elías no solamente estaba agotado mentalmente, sino también agotado físicamente. Hay un momento donde una persona, usted y yo, cualquier persona, tiene que parar de trabajar. Hay un momento donde hay que descansar. Hay un momento donde hay que tomar siesta. A veces lo mejor que podemos hacer por el Señor y por la obra del Señor es tomarse un descanso, tomarse unas vacaciones, salir, jugar fútbol, básquetbol, bicicleta que está tan de moda hoy. Hay momentos en que la obra de Dios exige acción enérgica, pero también hay momentos donde usted necesita sentarse en un sillón, ver una buena película, ver su equipo deportivo favorito, tomarse una Coca-Cola, unas crispetas. Hay tiempo para predicar, pero también hay tiempo para caminar, para descansar. Eso dice Eclesiastés, recordemos, que hay tiempo para todo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, para todo hay tiempo. Y Dios ordena todas las etapas de la vida, incluso los momentos de arduo trabajo, pero también los momentos de descanso. Y en este siglo XXI, a veces se piensa que la mejor recompensa la tienen aquellos que trabajan y trabajan y trabajan sin descanso. Elías estaba agotado mentalmente, pero también físicamente. Elías también estaba desconectado espiritualmente. Quiero que por favor mire su Biblia y ojalá en la Reina Valera del 60, porque en las traducciones modernas, en el versículo 3, las traducciones modernas le están quitando una palabra muy importante. Versículo 3 dice así: viendo pues el peligro. Las versiones modernas quitan la palabra viendo. Permítame, le leo esta versión. Dice así: Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judá. Noten que no aparece la palabra viendo.
Esto es muy importante, porque lo que está diciendo el texto, y cuando vio, ese fue un gran problema en la vida de Elías. Su mente estaba sobrecargada, su cuerpo físicamente estaba agotado, y ahora sus ojos estaban fuera del Señor. No estaba viendo a Dios, estaba viendo sus circunstancias. Vuelvo y leo: viendo pues el peligro. No vio a Dios, vio el peligro. Esto es muy, muy interesante, porque eso es lo que sucede en la vida de una persona cuando se va llenando de ese estrés enorme que se agota mentalmente, físicamente. Y no es de extrañar que Elías se asuste, porque ya no está viendo a Dios. Cuando una persona está bajo estrés mucho tiempo, no piensa con claridad, toma malas decisiones, y esas malas decisiones lo meten en problemas. Y cuando viendo, por favor, subraye esa palabrita ahí en su Biblia, viendo. Mire lo que sucedió. Cuando Elías llega donde el rey Acab la primera vez, está viendo a Dios, Dios lo está guiando. Cuando él va al arroyo de Querid, ve la mano de Dios, que no le falta el pan, la carne y el agua. Cuando llega donde la viuda, ve la mano de Dios, ve a Dios obrando. No falta el aceite y no falta la harina. Vio a Dios obrando en la resurrección del Hijo. Vio a Dios obrando en el monte Carmelo. Vio a Dios obrando cuando él llega primero que el rey Acab a Jezreel. Pero aquí, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Ya no estaba viendo a Dios. Ese agotamiento emocional, físico, lo lleva a que no vea a Dios. ¿Qué es lo que ve? Ve a Jezabel. ¿Qué es lo que oye? A Jezabel. ¿De quién huye? De Jezabel. ¿Está asustado? Jezabel. Lo único que ve es a Jezabel. Y toma una mala decisión: huir, correr, poner distancia, y fuera de eso, quedarse solo. Está a cientos de kilómetros. Entonces vemos aquí que Elías estaba agotado mentalmente, físicamente y desconectado espiritualmente de Dios. Lo único que veía era el peligro. Dejó de ver a Dios. Vamos a dejar aquí a nuestro poderoso Elías recuperándose de esta crisis. Pero quiero que reflexionemos un poco. ¿Cómo nos ayuda a nosotros esta experiencia de Elías? Este año ha sido particularmente difícil, absolutamente para todos. Y muchas personas, sé de primera mano, conozco, que están viviendo momentos de depresión, de angustia. Y están agotados mentalmente, físicamente y desconectándose, peor todavía, espiritualmente. Pero cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que Dios está pendiente de Elías, que Dios va a levantar a Elías, que no se ha olvidado de él, y le provee el alimento, lo deja descansar y le dice: todavía no hemos terminado, hay algo más por hacer. Y es la misma idea y el mismo mensaje para usted, que de pronto está viviendo esta situación, que se encuentra mentalmente,
agotado físicamente y lo peor, se está desconectando espiritualmente de Dios. Dios está pendiente de usted. Dios conoce su necesidad. Dios sabe por lo que usted está pasando. Y Él no ha terminado contigo. El Señor está preparando todo para que su vida continúe, así como con Elías. Dios todavía tiene muchas cosas por hacer en tu vida y en la vida de tu familia y en tu trabajo. Es tiempo para algunos de descansar. Es tiempo de recobrar fuerzas físicamente, pero es tiempo también de volver a mirar al Señor, volver a ver a Dios. Porque algunos solo estamos viendo el peligro, solo estamos viendo la crisis, solo estamos viendo la falta de trabajo, solo estamos viendo la violencia. Tenemos que mirar al Señor, mirar a Dios, confiar en Él, que Él todavía tiene mucho que hacer en nuestra vida y en este mundo. Si estás pasando por una situación como la de Elías, confía en el Señor. Dios todavía no ha terminado contigo y Él sabe lo que te está pasando y sabe cómo va a ayudarte a superar esta situación. Los invito para que oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Elías, porque las Escrituras no nos ocultan nada de él, ni su crisis. Padre, en este momento te pido por cada persona que está escuchando este mensaje y que está viviendo una situación similar a la de Elías, de depresión, de angustia, de no querer seguir viviendo, que solamente está viendo el peligro, el fracaso, el dolor, la frustración. Señor, que entendamos y que tú entiendas que Dios conoce lo que te está pasando, que Dios sabe todo lo que está sucediendo en tu vida y sabe cómo te va a ayudar a salir de este momento de depresión, de angustia y de temor. Y Él está preparando todo para que salgas adelante. Señor, te pido que escuches la oración de aquellos que claman desesperadamente por su situación de cansancio mental, físico y espiritual. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de todos nosotros, porque ninguno estamos exentos de una situación así. En un momento dado puede llegar una crisis, pero así como tú no abandonaste a Elías, tampoco nos has abandonado ni nos abandonarás a nosotros. Gracias, Padre. Gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, por levantarnos en esos momentos de tristeza, de angustia y de temor. Te damos muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Manténganse al tanto. Dios está a punto de cambiar la vida de Elías. Y la tuya también. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor
cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Se está encendiendo, ay, y hoy me vuelvo a levantar. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.